¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a poner este tiempo en manos de Dios? Vamos a orar a Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo tome el control de este lugar, ¿ok? Que toda distracción sea quitada, que todo mal pensamiento que puede estar ahí, que nos esté distrayendo, sea quitado para poner atención en la palabra del Señor. Amén. Oramos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, infinitas gracias te damos, porque Señor, tú eres bueno con nosotros, porque Padre, en todo este tiempo no nos has dejado, nos has bendecido, nos has cuidado, nos has guardado, Señor, y te damos gracias, Padre. Nos has mostrado, Señor, tu palabra, nos has permitido, Señor, adorarte, alabarte. Gracias, Dios. Padre, y en este tiempo que queremos, Señor, recibir de tu palabra, recibir enseñanza, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y, Señor, nos haga entendidos en tu palabra, Señor, para que podamos poner en práctica, Señor, esta preciosa palabra tuya, esta enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos el lugar al Espíritu Santo en este lugar, que tome todo el control de cada vida, de cada pensamiento, de cada corazón, de cada acción, Padre, que tome el control Él en esta hora, Señor, para que podamos ser bendecidos con tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia que está aquí, Señor, reunida, esperando, Señor, recibir tu palabra. Gracias, Dios, bendíceles, Señor, usa mi vida, Dios, y que en este momento, Señor, hable tu palabra, Señor, solo tu palabra, solo lo que tú quieres comunicar a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios, gracias, nos abandonamos en tus manos, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Ok. Y como nos ha estado predicando el pastor, ya van varios domingos consecutivos que nos ha estado hablando acerca de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, de lo que la iglesia primitiva hacía, practicaba. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Hechos 2, versículo 43 al 47, de esa porción de la palabra nos ha predicado el pastor, ¿sí? De la vida de los primeros cristianos. Y yo, viendo este tema, esta porción de la palabra en ese contexto, yo decía, es que esta es la vida de los primeros cristianos dentro de la iglesia, o sea, adentro, ¿sí? Porque dice estos versículos del 44, dice, todos los que habían creído estaban como juntos, y ya nos predicaron esto, y tenían las cosas en común, todas las cosas, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿ok? Y perseverando unánimes, ¿dónde dice? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice la Escritura, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ok? La vida de iglesia, ¿sí? Porque los cristianos no solamente estamos aquí, sino que también ya hacemos un convivio, que ya vamos a visitar y estamos practicando esto que practicaban la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede afuera? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en la parte de afuera? Ok, somos iglesia y convivimos como cristianos nosotros mismos, ¿ok? Entonces de esto va a ser el tema. Y vamos el texto va a ser una historia muy conocida, ahí a continuación en Hechos 3. Y creo que conocemos bastante conocemos esta historia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ya están en sus Biblias? Ok. Voy a leer toda esta porción para tener el contexto y después vamos a desarrollar. ¿Sí? Dice la Escritura en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna.
Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Ya habían leído esta parte de la Biblia? ¿Sí? La vida de los primeros cristianos. Y a veces decimos: queremos ser como la iglesia primitiva. A veces queremos decir: es que esa iglesia estaba, y nos quedamos con esta parte, ¿no? De que compartían las cosas en común, pero esa misma iglesia primitiva fue la que fue perseguida. Y muchos de esos miembros de esa iglesia primitiva fueron los que fueron llevados al Coliseo y echados a los leones, ¿sí? Pero a veces nos enamoramos de estas historias. Pero eso no quiere decir que no sucedan y que al momento no estén sucediendo. Suceden. Y podemos estar practicando lo que la iglesia primitiva estaba haciendo, ¿sí? Cosas buenas. Ok. Ahora vamos a ver un poco de la vida de los primeros cristianos fuera de la iglesia, ¿sí? En la calle. ¿Dónde estaba este hombre? Dice que estaba dentro del templo. Estaba afuera, estaba en la puerta, ¿ok? Ha llegado gente ahí a las afueras del templo y ha traído su necesidad. Pero ¿y nosotros qué le hemos ofrecido? ¿Ok? Dejamos esto al aire. Y dice: ok, pero ¿quiénes iban a este lugar? ¿Sí? Ya escuchamos la historia, ya la leímos. ¿Quiénes eran los que iban? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, ¿sí? ¿Quiénes eran? El apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿sí? Y podemos decir: pero es que era el apóstol Pedro, ¿sí? Aquel que en su primer discurso se convirtieron, ¿qué? 3,000. Pero era Juan, el discípulo amado, aquel que recostaba su cabeza al lado del Señor Jesús. Y tenemos esta idea de ellos, de estos personajes que así eran. Pero sorpresa, cuando profundizamos vemos sus cosas y nos identificamos con ellos, porque podemos decir: es que ellos eran el plus ultra de los cristianos de ese tiempo, y yo, un pobre pecador aquí, que peco un día y me arrepiento y vuelvo a pecar y estoy batallando en esta vida, y nos hacemos menos. Pero vamos a ver un poquito como introducción quiénes eran estos hombres. Voy a denotar un poquito su punto negativo, porque somos muy dados a ver eso en nosotros mismos. Vemos más lo negativo, nuestras deficiencias, que lo positivo. Juan, el discípulo, ¿qué? Amado. Y ya nos dice, ¿quién lo decía? Pues él mismo, ¿no? Él se consideraba amado. ¿Se acuerdan que a él y a su hermano fueron llamados, ¿qué? Los hijos del trueno, ¿sí? Por el Señor Jesús, ¿sí? Y dice, ¿cómo era Juan? Intolerante. ¿Sí has visto esa característica de Juan? ¿Sí la has encontrado? ¿No? Ok. Marcos 9:38, vamos rapidito. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Sí? No toleraba, es que no es de nosotros, ¿por qué va a echar fuera demonios? Juan, el discípulo amado, ¿sí? El que recostaba su cabeza ahí.
Vamos a ver uno o dos. Vengativo. Lucas 9, 53 al 54. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Sí, está hablando que Jesús iba, no le recibieron en un lugar. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuántos de aquí son vengativos? ¿Cuántos somos intolerantes? ¿Sí? Ok, vamos rapidito, esto nada más es la introducción. Era ambicioso. Entonces, Marcos 10, 35 al 37 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, el Señor Jesús, ¿qué queréis que os haga? Fíjense lo que piden estos cuates. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A veces nosotros también nos comportamos de esa manera, ¿ok? Ambiciosos, queremos privilegios, ¿sí? Soy en un ministerio. Hace unos días veía yo un video en forma de parodia, de burla, de aquel líder de alabanza que se cambia de iglesia y se baja, se quita la guitarra y dice, Ujier, servidor, y ya se acerca, sí, dime hermano, ¿y mi agua? ¿Cuál agua? Sí, le contesta el Señor, pues el agua, dice, mi agua, dice, ya estuve aquí ministrando, desgastándome, y en la iglesia donde yo iba me daban mi agua. ¿Sí? No, es que aquí no les damos agua. ¿Sí? Oye, servidor, y la silla asignada para los levitas, porque nosotros somos levitas, ¿sí? ¿Cuáles sillas? No hay sillas exclusivas. Y así, en forma de burla. ¿Por qué? Porque a veces somos ambiciosos, queremos privilegios. Estamos en un ministerio y queremos un privilegio. Que me sirvan un café, que me traigan un agua. Mira, aquí está tu lugar, hermano, mira, ya está preparado, asignado, ya hasta lo calentamos para que llegues a sentarte. ¿Sí? En nuestro corazón podemos desear eso. Bueno, eso era Juan. Pedro, una bellísima persona, Pedro, ¿sí? Predicó y se convirtieron 3,000. Pero un día sacó la espada y pum, que le vuela la oreja a uno, ¿no? Arrebatado, impulsivo, ¿sí? Cuando viene caminando el Señor Jesús, que viene caminando en el mar, ¿qué le dice Pedro? Manda que yo vaya. Así pues, impulsivo el hombre. ¿Y qué pasó cuando ya estaba adentro? Que se empieza a hundir, ¿sí? Que se empieza a hundir. Ok. Engreído. ¿Qué es engreído? ¿Alguien sabe? Presumido, creído, así, ok. No, y aquí va, no los conozco, no conozco de esos aquí. Ok, Mateo 26, 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Todos estos que están aquí se podrán escandalizar, pero yo no. Yo estoy aquí bien firme, yo no. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pobre Pedro, ¿no? Le dio una zarandeada. Ya se lo había dicho el Señor Jesús, Satanás me ha pedido para darte una sacudida, ¿ok? Y así, o sea, eran hombres como nosotros, sí con virtudes, pero también con deficiencias. Y entramos al tema. Versículo 1 dice, Pedro y Juan, estos hombres con estas características negativas que a lo mejor nos reflejamos con ellos, ¿sí? Estos hombres dice que subían juntos. ¿Cómo subían? Juntos, ok. Y eso de subir, ¿qué implica? ¿Qué implica cuando vamos a subir algo? Esfuerzo, cansancio. Entonces, ya estos hombres, aquí ya estoy hablando después, ¿sí? Después de que antes estaban aprendiendo cuando estaba el Señor Jesús, les estaba enseñando, pero este ya es después que se fue el Señor Jesús, cuando Él ya los certificó como sus apóstoles y entendieron y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que Pedro y Juan subían juntos, ¿sí?
Y les digo, cuando dice subir, es que hay un esfuerzo. Los primeros cristianos se esforzaban, ¿sí? Ellos se esforzaban por ir. Y a veces nosotros, híjole, es que no pasa el carro. Híjole, es que está lloviendo y apenas está lloviznando, ¿no? Me voy a mojar. Y como soy de chocolate, me voy a deshacer. No. Ellos decían, vamos al templo, y el templo estaba en alto y tenían que subir. Iban juntos. Ahí había unidad, ¿sí? Esa era la vida de los primeros cristianos fuera de la iglesia, ¿sí? El esfuerzo del cristiano. ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Sí? El uno dice, iban juntos, subían juntos, se esforzaban juntos. La iglesia cristiana, nosotros en este tiempo, la iglesia contemporánea, tenemos que hacer esto también, esforzarnos juntos, ¿sí? Podemos saber quienes vamos solos, pero lo mejor es que vayamos juntos. El Señor Jesús lo dijo, mejor es que dos que uno, porque si uno ¿qué? El otro ¿qué? Lo levanta. Mejor son dos que uno juntos y esforzándonos. Sí, la iglesia cristiana de este tiempo, tenemos que imitar eso de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, que tenemos que esforzarnos, tenemos que dar más allá de lo que tenemos. ¿Sí? Esforzarnos es dar más allá de tus fuerzas. Ok, dice, subían juntos, ya implicaba un esfuerzo. Ese es el primer punto que me llama la atención de los primeros cristianos. Dice, ¿a dónde iban? Al templo. Dice, subían juntos al templo, ¿sí? Entonces, andaban ellos transitando en su vida diaria, pero tenían bien en mente que tenían que ir ¿a dónde? Al templo. Iban juntos y se iban esforzando, ¿sí? Entonces, me llama la atención cómo es el trabajo de los AA, que ellos dicen, tienen padrinos. ¿Cuál es la función del padrino? Animar, y pasa por aquel que invitó, por el ahijado, pasa, vámonos ya, vámonos al grupo, vámonos a la sesión, ¿sí? ¿Cuántos cristianos sabemos aquí de la iglesia contemporánea que pasamos por aquel invitado? ¿Qué pasó? Una llamada, oye, ¿vas a ir? Vamos, ¿vas a ir a la iglesia? ¿Paso por ti? Eso es lo que tenemos que hacer, aprender. Qué bonito cuando estamos entre cristianos. Yo lo he dicho, ser cristiano dentro de la iglesia es lo más fácil que hay, ¿sí? En la iglesia es lo más fácil que hay. Lo difícil es ser cristiano allá afuera, ¿sí? Que te crean, que cuando tú le dices, oye, te invito a la iglesia, ¿sí? Que diga, ah, sí. Y que haya en la iglesia, y que tú le hables, y que mira, va a haber esto, esto y esto, la palabra de Dios, va a haber alabanza, vamos a adorar a Dios. Y que te crea. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas estamos reflejando lo que la palabra de Dios está haciendo, porque ven que adoramos a Dios no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestros trabajos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Entonces ese es el trabajo de nosotros. Lo hicieron los primeros cristianos, tenemos que adoptarlo. ¿Va? Ok, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Pregunto, ¿qué estamos haciendo comúnmente a las 3 de la tarde? Comiendo, ¿no? Dando nuestros deleites, ¿sí? Estamos comiendo. Normalmente esa hora es la hora de la comida, pero los primeros cristianos dicen que iban a la hora novena. Estos hombres, estos apóstoles, Pedro y Juan, subían, dice, al templo a la hora novena. Dice la escritura aquí, a la hora novena. ¿Qué se hacía en esa hora? La de la oración, ¿sí? Entonces ellos iban a orar, ¿sí? Entonces yo hermanos, créanme que cuando estaba
viendo esto, dice, es que hay muchas cosas que tenemos que modificar. Yo tengo muchas cosas que modificar, tengo muchas cosas que quitar y poner. ¿Por qué? Porque necesitamos imitar la vida de estos primeros cristianos. Aquí está el ejemplo de Pedro y Juan. Y qué bueno, ¿sí? Cuando se eligen a los diáconos, dice que eran requisitos que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de verdad. O sea, tenían que ser para servir mesas, para atender a las viudas. ¿Y qué pasó con uno de los diáconos? ¿Qué pasó con él? ¿Sí? Murió apedreado. ¿Sí? Este Esteban no se cayó y empezó a hablar y empezó a decir, ¿sí? Y murió apedreado. Es la vida de los primeros cristianos. Y nosotros, yo cuando veo estas vidas digo, Señor, pues perdóname porque estoy haciendo parte de lo que me toca, pero no estoy haciendo una totalidad. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que el Espíritu Santo en esta hora nos hablara a cada uno. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando como los primeros cristianos? ¿Estamos entregando nuestra vida así como ellos? ¿O nos quedamos en esa parte donde estamos juntos y en armonía? Nos da lo bíblico. Porque el Señor dice que cuando estemos juntos y en armonía, ahí va a enviar bendición y vida eterna. Nos quedamos aquí. Qué bonito estar juntos en iglesia, ¿sí o no? ¿Es bonito? Sí, es bonito, muy bonito. Se disfruta. ¿Sí? Los domingos ya estoy en la casa, ya queremos estar aquí. ¿Sí? Saludarles, abrazarles, hablar, platicar con algunos. Ya queremos, es bonito, pero no es el todo. Hay más cosas que tenemos que hacer afuera. Pedro y Juan subían juntos, iban al templo, iban a orar, pero ¿qué hacían? ¿Sí? ¿Qué hacían ellos? Dice, y era traído un hombre, bueno, este es el capítulo 1, estas características de ellos en el capítulo 1, y dice la historia, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y el hecho de decir cojo y de nacimiento no dice su edad, pero ¿qué nos imaginamos cuando dicen un hombre cojo de nacimiento? ¿Qué edad le calculan? 40. ¿Quién da más? ¿Sí? No dice la edad, pero dice que era un hombre, y al ser un hombre ya lo consideraba adulto. Cojo y de nacimiento, toda una vida cargando con su cojera, lisiado, tal vez sin poder trabajar. Y dice, lo traían cada día. O sea, ya era una rutina, una costumbre de que lo pusieran en ese lugar, a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Les digo, hay gente que está allá. A ver, primero vamos a definir qué es limosna. ¿Qué consideramos como limosna? ¿Qué será limosna? ¿Sí? Dicen acá que dar lo que sobra. ¿Qué dicen? ¿Qué es limosna? ¿Sí? Y normalmente lo relacionamos a eso. Hay una limosnita, órale, ahí está, nos sobraron unas monedas, ahí está. ¿Sí? Entonces este hombre cojo de nacimiento, dice en la escritura que lo ponían día tras día para que pidiese limosna a los que entraban al templo. ¿Sí? A lo mejor aquí no se nos va a venir a sentar un cojo y a extender su mano a pedir limosna, pero tenemos gente fuera que nos está rodeando, que tiene necesidad, que tiene una cojera, y que a lo mejor esa cojera también la trae desde su nacimiento. ¿Sí? Y que ellos están pidiendo, anhelan eso, pedir limosna, de lo que te sobra dame para que yo pueda ser bendecido. Pero están afuera, no están aquí. Están afuera, ¿sí? Y dice la palabra, fíjate cuál es
¿cuál es la reacción del lisiado, del que está careciendo de Dios, del que está careciendo de sanidad, y el que tiene necesidad? ¿Cuál es su reacción? Dice cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Hay gente que nos está rodeando, que nos está, a lo mejor no con palabras, ¿sí?, pero con su manera de vivir nos está rogando que le demos limosna, ¿sí? Nos está rogando que hagamos algo por ellos, que les demos aunque sea lo que nos sobra para que ellos puedan suplir esa necesidad. Y no estoy hablando económicamente, ¿eh? Lo que nosotros tenemos podemos ofrecérselo a ellos. Ok. Pero ¿cuál era la actitud de él? Que les rogaba, dame limosna. Recuerdo ese pasaje donde la mujer Sirofenicia, me parece, que llega y llega a pedirle al Señor y le dice: no, pero es que esta comida está reservada para los de la casa. Y ella dice: ¿sabe, Señor? Sí, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa, de esas migajas. Así está la gente, anhelando que nosotros, los cristianos, los que tenemos la palabra, los que tenemos el Espíritu Santo, los que decimos: yo tengo la salvación porque Cristo murió por mí y yo le acepté, ya tengo la salvación. Y a lo mejor ahí nos entra el espíritu engreído de Pedro, ¿no? ¿Sí? Pero ellos están anhelando que nosotros les demos algo, ¿sí? Continuamos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, ¿sí? Míranos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo estoy seguro que nosotros tenemos algo que darles a aquellos que están afuera, aquellos que están padeciendo una cojera, aquellos que están padeciendo una enfermedad, aquellos que están padeciendo una necesidad. Es seguro que cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecerles, que darles. Y les decía, yo no hablo económicamente: ay, sí, te voy a dar para que salgas de tu pobreza. No, a lo mejor te voy a enseñar a trabajar, a hacer, a producir para que tú salgas de esta necesidad que estás pasando. Estás enfermo, ok, no tienes para el médico, vemos la forma, te ayudamos, oramos por ti, ¿sí? Todos nosotros tenemos la capacidad de ayudar a otros, de dar, de suplir esa necesidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O son solo imaginaciones, ideas mías? ¿Sí? Yo estoy seguro que sí hay. Dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y quiero que vayamos hacia adentro de nosotros pensando: ¿qué tengo para ofrecer? ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Sí? No pienses económicamente, no pienses en tus posesiones, no pienses en tu trabajo, piensa: ¿qué tengo yo para ofrecer a aquel que está padeciendo una enfermedad, para aquel que está padeciendo un problema, para aquel que está padeciendo una necesidad? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Sí? Y que va a ayudar a esa persona ¿a qué? A salir de su necesidad. ¿Y qué le ofrece Pedro? Fíjate: en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué le ofreció a ese cojo? Su sanidad. No, le ofreció a Jesucristo de Nazaret, porque fue lo primero que le nombró. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, presentarle a Jesús a la gente es lo primero que tenemos que hacer, y eso va a ocasionar que el Señor le bendiga y lo levante de esa enfermedad. ¿Sí? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor está dispuesto a hacer milagros. El Señor está
dispuesto a que nosotros lleguemos en oración y pidamos, y lo hemos visto, ¿no? En los tiempos de oración, cómo el Señor se ha manifestado y cómo ha respondido y cómo ha obrado milagros, ¿sí? Entonces el Señor no se detiene, el Señor está dispuesto a hacerlo. Pero en este caso de la necesidad, tenemos que presentarle a esas personas que no conocen a Jesús, decirle: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esta enfermedad que estás atravesando va a ser sanada por la sangre de Jesús. Y tenemos que presentárselo con convicción, ¿sí? O podemos orar, presentarnos con ellos y fíjate que Jesús, y si vas al templo, y si oras, y a lo mejor Dios te puede dar tu sanidad. Tenemos que estar convencidos de lo que Dios hace, de lo que Dios es, del poderío que tiene Dios, ¿sí? El poder que hay en la sangre de Jesús. Entonces dice aquí las consecuencias de estas cosas que nosotros vimos, de estos hombres que subían juntos, que iban al templo, que iban a orar, y en este caso a lo mejor nos tenemos que sacrificar esa hora novena de la comida por orar o por ir al templo, por acercarnos. Dice, y vemos una necesidad, tenemos que hacerlo, actuar en el momento en que nosotros nos demos cuenta. Y las consecuencias, viene esto porque Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos la misma autoridad que tenían ellos, porque tenemos al mismo Espíritu Santo. Fuimos redimidos y rescatados por el mismo Salvador. Fuimos creados por el mismo Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en el nombre de Jesucristo podemos llegar y ofrecer. No tengo oro, no tengo para darte para la consulta, mira, pero tengo la fe, y en el nombre de Jesús tú vas a ser sanado de esa enfermedad. En el nombre de Jesús, esta deuda que tienes, Dios te va a abrir puertas y vas a ver que la vas a pagar, vas a terminar con esta deuda. Esta situación familiar que tienes, en el nombre de Jesús, sí, aquel que murió en esa cruz y vino a darnos salvación y vida eterna, en ese nombre que dice la Escritura que es sobre todo nombre, en ese nombre en el que se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ese poderoso nombre de Jesús, yo voy a orar por ti y tu necesidad va a ser quitada. Esa es la obra de los primeros cristianos, y es la obra que debe de continuar hasta la actualidad, allá afuera. ¿Sí? Es necesario que oremos entre nosotros, que oremos. Tenemos una necesidad, tenemos grupo de WhatsApp, oramos por nuestras necesidades y Dios responde. Esos son los privilegios de estar en iglesia, ¿sí o no? Es el privilegio. Cualquier necesidad al grupo y pum, pum, pum. Y ya sé que están orando muchos por mi necesidad, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer. Pero allá afuera, ¿a quién recurren? ¿A quién recurre la gente? Al adivino, al brujo, al curandero, ¿sí? Al compadre que es prestamista y que les cobra intereses sobre intereses. ¿A quién recurren? Y esa es la labor de la iglesia, que tenemos que ir y anunciar a Jesús, a este Jesucristo de Nazaret, para levantar a esos cojos que están ahí. ¿Ok? Esas son las consecuencias. Cuando nosotros procuramos trabajar afuera, presentar a Jesús, van a suceder milagros. Este hombre, ¿qué dice? Fíjate lo que dice: y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esa necesidad que traía desde su nacimiento, en un instante se fue. Milagros, sanidades. Eso va a suceder cuando nosotros como iglesia procuremos voltear a ver allá afuera, a la gente que está allá afuera, ¿sí? Creo que no hay impedimento alguno para los miembros de la iglesia cristiana para salir afuera. Al menos en este país no lo hay. Tenemos toda libertad, ¿sí?
No hay impedimento. No hay, es que si voy a predicar o hablarle a alguien, a lo mejor me van a acusar de algo. No, tenemos toda libertad. ¿Sí? El gobierno permite esto, la libertad de culto. Y lo vimos, ¿no? Cuando nos dio la exposición Marquitos, que tenemos libertad de culto. Constitucionalmente tenemos esa libertad. Ocupémosla. ¿Sí? Ok, suceden milagros, suceden sanidades, pero ojo, fíjate qué más sucede. Y saltando, fíjate, ya estaba cojo, no podía, lo llevaban. Pero cuando viene el milagro, ¿qué hace? Saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, ¿y qué? Alabando a Dios. Dios no hace las cosas para, sí, pobre cojito, mira, ay, mira cómo está, pobre cojito, que se levante. Ya padeció mucho durante su vida, mejor que se levante. No, el objetivo de Dios es que se le dé gloria, que se alabe su nombre. Los milagros son para eso, las sanidades son para eso, para que se le dé gloria a Dios, para que se reconozca, es que la sanidad vino de Dios. Y a lo mejor por allá después, en mucho tiempo, es que vino una hermana de ahí de MGR, un hermano de ahí de Mensajeros del Gran Rey, de ahí de Santa María, y oraron por mí y yo fui sano. Y tuve la oportunidad que mis ojos fueran abiertos y encontrarme con Dios. Me presentaron a Jesús y desde ese momento yo soy sano y puedo adorar a Dios con toda libertad. ¿Sí? Es la vida de los primeros cristianos, pero también tiene que ser la vida de la iglesia de ahora, afuera. ¿Sí? Hace tiempo estudiamos, ¿no?, lo de la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. O sea, una fuerza atrayente que te va a meter aquí a la iglesia, pero al mismo tiempo hay una fuerza que te va a expulsar allá afuera. Ok, ya estás acá, órale, para afuera. ¿A qué? A llevar la palabra, a ir a orar por enfermos, a visitar a los enfermos. ¿Sí? Dice la palabra, ¿no? A pregonar el día, ¿qué? Agradable del Señor. ¿Sí? A eso. Entonces se provoca la adoración cuando nosotros salimos con lo que tenemos. No tenemos que llevar, Pedro y Juan no tenían plata ni oro. ¿Sí? Lo que tenían en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret. Eso que tienen. Y yo estoy completamente seguro, convencido que todos los que estamos aquí lo tenemos. Tenemos a Jesucristo de Nazaret, porque lo hemos recibido en nuestro corazón. ¿Sí o no? Entonces lo tenemos que ofrecerle a los de allá afuera. ¿Sí? Entonces dice, y alaban a Dios cuando nosotros hacemos esto, hacemos nuestro trabajo, lo que nos toca. Y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo, todos los que rodeaban, vieron cómo era aquel adicto que ya lo ves ahí, aquel alcohólico, aquel que ya lo ves tirado ahí en la calle. ¿Sí? El alcohólico, el borrachito, el del escuadrón de la muerte que está ahí. Sí. Pero ¿qué pasa cuando se topa con un cristiano que le presenta a Jesucristo de Nazaret? Cuando se levante, ¿qué va a pasar? Todo el pueblo lo va a ver. Todo el pueblo va a ver, este era el borrachito, el que estaba en el escuadrón, el que ya no dábamos nada por él. Pero alguien le presentó a Jesucristo y ahora es alguien diferente. Dice aquí que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ya no lo vieron con su cojera, lo vieron parado, firme sobre sus pies, sobre sus tobillos afirmados y alabando a Dios. Todo lo que se provoca cuando nosotros como cristianos tomamos esa determinación de salir afuera, de salir y anunciar a Jesús afuera. Todo esto se provoca, la gente va a voltear a ver a aquel, oye, ese era el borrachito que estaba ahí. Y ahora mira cómo está. Ahora en lugar de cantar corridos, canta alabanzas.
¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo alguien que le llevó a Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Ok. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. Pedir limosna. Yo alguna vez en una célula les dije, enseñándoles, les digo que aún como cristianos nos acostumbramos, y creo que ya lo dije aquí también, nos acostumbramos a la misericordia de Dios, a vivir por la misericordia de Dios. Pero a veces no nos acostumbramos a vivir bajo la bendición de Dios. Entonces, esta gente que pide limosna, dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Hace llover sobre justos e injustos. Entonces, hay algo que Dios mantiene y nos da la vida y nos preserva por su misericordia. ¿Sí? Y nos acostumbramos a vivir así, por la misericordia de Dios. Pero cuando entramos en este proceso de entrar en la bendición de Dios, pero cuando entro en la bendición de Dios, cuando yo conozco a Jesús de Nazaret, cuando yo conozco a ese Jesús Salvador, a ese Jesús que fue profetizado, a ese Jesús que vino a la tierra. Y cantamos un canto ahorita, ¿no? Santo es el que vive, pero ¿cómo dice? ¿Él dio qué? Su sangre por un madero. ¿Puedes poner la letra, por favor? Ese es Jesús de Nazaret. A eso vino a la tierra. Corrió su sangre por el madero. A él no lo mataron, dice, él se entregó primero, porque ya sabía su plan. Dice, de tal manera, y yo ahí le pondría, me amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Tenemos que presentar a ese Jesús. Pero no solamente que se quedó ahí en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Que la muerte no lo pudo vencer. Y dice la escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, sorbida es la muerte en victoria. Jesús tomó autoridad sobre la muerte porque resucitó. Entonces, cuando nosotros lleguemos a presentar a Jesús, créeme que no van a ser nuestras palabras, no va a ser lo elocuente que yo sea, no va a ser que tengo que preparar un tema específico para hacer y punto 1, punto 2, y así lo voy a presentar. Presentemos a Jesús, el amor de Jesús, el sacrificio de Jesús, ¿sí? Lo que hizo por amor a nosotros, lo que hizo por amor a cada uno de los que estamos aquí. Y presentando a Jesús de Nazaret, toda la gente se va a levantar como este cojo, va a ser sanada su necesidad, su enfermedad, va a ser suplida toda necesidad en él y va a alabar a Dios y va a provocar que los que estén allá vean, los que están afuera vean que este hombre ha sido transformado, que esta mujer es transformada, que esta familia es transformada y alaba a Dios y va a ser notorio a todos los que están afuera. Ese es el trabajo de la iglesia, ¿sí? Yo no dudo que lo estemos haciendo, pero digo, podemos mejorarlo, ¿sí o no? Lo estamos haciendo, pero a lo mejor necesitamos esa motivación de salir con determinación y hablarle a los que están allá afuera, ¿sí? Y presentarles así a Jesús de Nazaret, presentarles esto que nosotros recibimos hace tiempo, porque la gente está allá afuera como si estuviera esperando recibir algo de nosotros, está volteando a la iglesia, ¿sí? Yo no sé, pero en tus pláticas o con la gente que conoces, si tú sacas el tema de Dios, tú te das cuenta de que la gente que no lo conoce lo está necesitando, ¿sí o no? Con cualquiera, cualquiera, así lo veas muy que no tiene necesidades, nada, tiene necesidad de Dios. Que no tiene apuración económica, tiene necesidad de Dios. Si no lo conoce, tiene necesidad de Dios. Entonces, el reto está en nosotros, de ser obedientes y hacer esto, ¿sí? Y les digo, no nos podemos escudar en que, pues es que era Pedro, es que era Juan. Ya vimos que también tenía sus deficiencias como las tenemos nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ahorita tenemos, así como Pedro, en ese tiempo cuando lo hizo, tenía el Espíritu Santo, conocía la palabra, ¿sí?
conocía a Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tenemos lo mismo. Tenemos la palabra en diferentes versiones. Abres tu celular y tienes versiones, tienes concordancias. No hay excusa. La palabra está al alcance. Pero lo que tenemos que hacer es llevarla, presentar a ese Jesús. Cuando presentamos a una persona, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Presentas a una persona con otra persona. ¿Cómo lo hacemos? ¿O no lo han hecho? ¿No han presentado a una persona? Oye, te presento a fulanito, mira esta, ¿no? ¿Sí? Procuramos que cuando presentas a alguien, le dices, mira, te presento a mi amigo, mira, un buen amigo aquí, de ejemplo, estudiamos juntos y ahorita él se dedica a esto, y empezamos a dar las características de la persona que le estamos presentando, ¿sí o no? Bueno, yo así acostumbro, no sé, pero así, o sea, darle las características para que él también empiece a conocer a esa persona. Entonces nosotros así tenemos que llegar a presentar a Jesús. ¿Por qué? Porque le conocemos, ¿sí o no? Vamos a presentar a Jesús porque le conocemos. Mira, te voy a presentar a un hombre extraordinario, como nunca has conocido a alguien, ¿sí? Te voy a presentar a alguien que no tienes, no lo has conocido. Él es así y así, y empezamos a hablar. Fíjate que él dio su vida en una cruz y empezamos a usar algo práctico. Presentamos a Jesús. Y ese cojito que está pidiendo limosna va a ser sanado, va a ser levantado, ¿sí? Y va a alabar a Dios. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Eso es la iglesia. Ya vimos la iglesia en comunidad aquí adentro, ¿no? Comían juntos, oraban juntos. Que bueno, lo hacemos, es algo muy, muy, muy bonito. Pero también tenemos que hacer iglesia allá afuera, ¿sí? Salir y anunciar. Gracias a Dios tenemos equipos de evangelismo y que ya están trabajando para salir allá afuera. Pero también podemos ir esa era de Pedro y Juan, era como su vida cotidiana, que tenían que ir a orar al templo. Pues dentro de nuestra vida cotidiana tenemos que presentar a Jesús, ¿ok? Donde nos movamos, en la escuela, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los maestros, con los compañeros de clase, con los compañeros de trabajo, con el camión, con quien puedas platicar, platícale de Jesús, ¿sí? Platiquémosle de Jesús, hablemos de esto, ok. Le reconoce para que la gente, los que están afuera, reconozcan a esa persona y la obra que Dios hace. Pero eso va a suceder cuando la iglesia está haciendo lo que Dios dice. ¿Ok? ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a pedirle al Señor? Fíjense que he conocido muchísimas personas, muchísimos cristianos, y ahí como cristianos podemos poner infinidad de excusas para predicar. Es que no sé, no se me pega nada. Es que no puedo hablar, soy muy tímido. ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Sí, yo lo he escuchado. Yo en alguna vez también las puse, ¿sí? Créanme, hay muchos hermanos aquí que no me conocieron cuando estaba yo más pollito. Era yo muy tímido, no me gustaba así hablar una plática con alguien, no sé, muy, muy tímido, ¿ok? No podía yo hablar en público, me trababa, pero es la obra del Espíritu Santo. Y más, ¿cómo no te va a dar? Si a Moisés, que era tartamudo, lo dijo, órale, pues ahí vas, y hay varón para que te ayude, ¿sí? Ahora imagínense, también con nosotros nos puede ayudar para hablar, para no atorarnos, ¿sí? Ok, entonces, así iglesia, puestos en pie, vamos a orarle al Señor y que cada uno en nuestro corazón pidámosle a Dios que nos ayude, ¿sí? ¿Para qué? Para poder salir afuera, anunciar a Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Queremos pedir esto al Señor? Ok, oramos. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has permitido escuchar tu palabra. A veces es duro para nosotros, Dios, porque
choca con lo que estamos haciendo, nos confronta con lo que estamos haciendo o con lo que estamos dejando de hacer, Dios. Pero Señor, es tu palabra y tú quieres que nosotros seamos cambiados, seamos transformados y Señor, seamos obedientes a ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que cada uno de nosotros, Señor, podamos, Dios, esforzarnos por extender tu palabra, Señor, por presentar a Jesús de Nazaret, por hablar de Jesús de Nazaret a las personas que no conocen, por hablar de Jesús de Nazaret, aquel, como dices en tu palabra, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Dice que se humilló, que tomó forma de siervo. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló, dio su vida en una cruz. Pero por esa obediencia Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla, Señor, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, permítenos que nosotros seamos capaces de hablar de este Jesús que vino a morir por nosotros, que seamos capaces de hablar de este Jesús que vino a derramar su sangre, de este Jesús que cargó una cruz pesada, de este Jesús que recibió clavos en sus manos y en sus pies, que seamos capaces de hablar de este Jesús que vino a habitar entre nosotros, Él siendo Dios, de este Jesús, Dios, que hizo milagros y dio sanidades por todos lados, por toda su tierra, de este Jesús, Señor, que hasta la fecha sigue haciendo milagros, de este Jesús que murió pero resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Dios, que nosotros seamos capaces de hablar de este Jesús. Quita de nosotros, Señor, toda timidez. Quita, Señor, de nosotros todo obstáculo que esté impidiendo, Señor, que podamos hablar de Cristo. Danos de tu autoridad, danos más de tu Espíritu Santo, Señor, que el Espíritu Santo haga esa obra, Señor, que suelte nuestra boca para hablar, que suelte nuestro entendimiento de tu palabra para compartirla a otros, Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es poderoso, Señor. Oramos para que cada uno de nosotros no tengamos temor a la hora de hablar, no tengamos temor a la hora de predicar, no tengamos temor a la hora de presentar a ese Jesús que vive, a ese Jesús que está reinando, a ese Jesús, Señor, que está sentado a la diestra del Padre. Que no tengamos temor de hablar y de enseñarle a otros que ese Jesús está obrando todavía en este tiempo, y que si hay alguna necesidad, alguna enfermedad, algún contratiempo, Señor, Jesús de Nazaret va a obrar y va a quitar esa cojera espiritual y va a alivianar, Señor, esa necesidad, y va a abrir puertas y va a bendecir. Señor, que seamos capaces de hablar esto a aquellos que no te conocen, Dios, para que ellos puedan tener un encuentro y puedan ser de testimonio para otros, y que ellos puedan alabarte también como lo hacemos nosotros, Dios. Padre, permite que la iglesia Mensajeros del Gran Rey seamos una iglesia que no tenga impedimento, Señor, para hablar de Jesús. Que la iglesia Mensajeros del Gran Rey no tenga impedimento para hablar de ti, Señor. Padre, oramos para que esta iglesia, Señor, seamos una iglesia que transmitamos las buenas nuevas de salvación. Esa es la vida, fue la vida de los primeros cristianos, pero que sea también nuestra vida. Hablar de Jesús, testificar de Jesús. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, y que, Señor, despiertes en nosotros este deseo. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias, Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos cantar y decir Dios al los Señor bendiga. como una oración: vuélvenos al primer amor, como la iglesia primitiva te amó. Ayúdanos a serte fiel y a obedecer con sencillez de corazón.
Vuélvenos, dígale al Señor, al primer amor, como la iglesia primitiva te amó. Ayúdanos a serte fiel y a obedecer con sencillez de corazón. Es una oración de compromiso, dígalo. Vuélvenos al primer amor, como la iglesia primitiva te amó. Ayúdanos a serte fiel y a obedecer con sencillez de corazón. Puede cantar una vez más. Y a obedecer con sencillez de corazón. Y a obedecer con sencillez de corazón. Y a obedecer con sencillez de corazón.